vamos a regresarnos 20, 30 millones de años más mirando las temperaturas globales comparado con una temperatura promedio en 1960 y 1990. Así que podemos ver que hace 50 millones de años la Tierra era 14 grados Celsius más caliente de lo que es hoy. La Tierra ha experimentado temperaturas más calientes. Si piensan en eso, piensan en el tiempo de los dinosaurios. Ellos se desaparecieron hace 65 millones de años, pero ¿cómo era el clima en aquel momento? Era caliente, había mucha calor y ese es el clima al que nosotros estamos regresando. Si nosotros continuamos liberando el dióxido de carbono en la atmósfera, pero yo voy a hablar de eso luego, van a ver que hace 1500 años las temperaturas globales han bajado en el tiempo, se han reducido. Si nosotros nos centramos un poquito más, ahora en vez de millones de años estamos mirando a miles de años antes del presente. Así que estos son millones de años en los que nosotros estábamos en el último diagrama que mostramos y regresando hasta hoy vemos que los últimos 800 millones de años hemos tenido este aumento y disminución de temperatura, pero la escala es más pequeña que la escala de los 14 grados que vimos anteriormente. ¿Alguien sabe por qué se deben a estas disminuciones y aumentos de temperatura? Es por las eras glaciares heladas. En esos periodos, la mayoría del globo del mundo estaba cubierto por hielo que eran muy gruesos. En ese periodo interglaciar, ese hielo hubo un deshielo y el nivel del mar aumentó. Durante estas eras heladas, el mar disminuía. Hemos venido a la última era helada hace como unos 11.000 años. En la última era de hielo tenemos un máximo de 20.000 años, hace 20.000 años. Y salimos de ella hace 11.000 años. Pero miren las temperaturas de la última era helada. Ha sido muy constante de manera inusual. Si nosotros lo acercamos un poquito más, ahora estamos mirando a los últimos 1.500 años. Este es el año 500 hasta el año 2000. Podemos ver de que había alguna fluctuación en la temperatura, pero miren la escala. Estamos hablando de una fluctuación que era menos de medio grado. Así que bastante pequeña, una temperatura muy constante en los últimos 1.500 años y sufrimos uno previo que se regresa a unos 1.000 años con temperaturas constantes. Lo que me preocupa como científico es que si nosotros nos acercamos mirando desde el 1800 hasta los últimos 200 años, vemos que ha habido un aumento grande en la temperatura global. Los últimos 100 años hemos visto un aumento de 1.3 grados Celsius. Eso es un cambio más grande de lo que nosotros hemos visto. Ese 1.3 grados no los hemos visto en 100.000 años. Y si nosotros regresamos mucho más al final del siglo, podemos ver temperaturas que no hemos visto durante decenas de millones de años. Fácilmente podemos ver temperaturas de 2, 4 a 6 grados al final de este siglo si no cambiamos nuestras prácticas. Hemos visto la temperatura durante decenas de millones de años. Nuevamente, la Tierra ha visto esas temperaturas en el pasado, pero la Tierra estaría bien, va a estar bien. Durante estos periodos estables de la temperatura, de registros de temperatura, que nació nuestra sociedad. Nuestra sociedad está basada en un clima constante. Sabemos cuándo plantar nuestros cultivos porque es cálido al mismo tiempo todo el año. Sabemos cuándo las lluvias vienen
cuando es frío, cuando hace frío, todas esas cosas se supone que son predecibles, pero cuando cambiamos las temperaturas y cambia nuestro patrón climático, nosotros nos referíamos a esto como calentamiento global, porque de lo que estamos hablando al final es el calentamiento del planeta. Pero ahora nos referimos a un cambio climático. ¿Por qué creen que esto sucede? Es porque queríamos reconocer el hecho de que no es solo un calentamiento de la atmósfera que es importante, es todos los otros impactos que tiene en nuestro sistema, nuestro ecosistema. Así que el cambio climático reconoce el hecho de que no solo tenemos un calentamiento, sino que hay unas tormentas más fuertes, que aumenta el nivel del mar, que causa más sequías e incendios, que hay un rango de impactos y todos vienen de esta energía, calor adicional en nuestro sistema. Por eso nosotros cambiamos del calentamiento global al cambio climático. El problema, refiriéndonos a los cambios climáticos, es que muchas personas no comprenden realmente lo que es el clima. Ellos se confunden con el clima físico. Me gusta, como lo dice Mark Twain, el clima es lo que nosotros esperamos, pero el clima físico es lo que nosotros obtenemos. Así que yo vine a Bogotá esta noche, después de volar 18 horas. Yo aterricé hace como 4 horas. Y ha estado lloviendo todo el tiempo que he estado acá. Así que yo le pregunté, ¿esta es estación de lluvia? Dijo, no, esto es muy inusual que llueva ahora, así que el clima es lo que usted espera que sea el clima físico, que sea seco o caliente relativamente, pero el clima físico es lo que yo he visto, porque mi experiencia en Bogotá ahora esto es un lugar lluvioso, porque en mis 2 horas que he estado acá ha estado lloviendo todo el tiempo. Eso no es el clima. El clima es cuando usted mira en áreas grandes y un periodo largo de tiempo. Así que usted no puede solo decir, bueno, es frío, está afuera, por lo tanto el calentamiento global o el cambio climático no es real. Tienen que mirar a toda la Tierra. Hay que mirarlo en un periodo largo de tiempo. Esa es la confusión. No se confundan con el clima físico y el clima. Otra confusión que yo escucho mucho es que el cambio climático es algo que va a suceder en el futuro. No está sucediendo ahora, es algo que nuestros hijos van a ver o nuestros nietos. Pero de hecho, si mira alrededor tuyo, abres tu mente, vas a ver que el cambio climático está sucediendo ahora mismo. Estas son estadísticas de la Organización Mineralógica Mundial. Así que hemos visto que ya hay más de 2 millones de personas que se han desplazado por un impacto relacionado con el clima. Hemos visto 821 millones de personas que están desnutridos, en parte debido al efecto, el impacto del clima por la inundación o la sequía o ese tipo de cosas. Hemos visto que 35 millones de personas son directamente afectadas por las inundaciones. 833 personas, 1000 de personas se han desplazado, sus personas, por el clima. Estas son personas que están sucediendo ahora. Y porque no necesariamente tú las sientes, esos impactos, tú mismo, ahora, acá, no es porque no están sucediendo. Y esto son algunos ejemplos de lo que estamos viendo. Otra área reciente de los científicos han estado mirando es lo que llamamos eventos extremos. Quizás han escuchado esto en las noticias. Y yo creo que muchas personas también no comprenden totalmente lo que significa un evento extremo. Si miran a la definición básica de un evento extremo, es
la probabilidad de que un evento suceda que está en el 10% más alto o en el 10% más bajo de un rango de posibilidades. Entonces, digamos que mayo, acá, y si nosotros miramos unos 100 años atrás cuál es la temperatura en mayo en Bogotá, pueden aparecer con una temperatura promedio por los últimos 100 años en mayo, pero hay algunos días que son más calurosos, otros días son más fríos. Hay alguna variabilidad acerca de ese promedio y eso se puede representar con estas curvas. Esta sería la promedio, esta es la temperatura más común y algunas veces es cálido, algunas veces es más frío. Entonces, lo que nosotros llamamos un evento extremo sería esas 10 mayos más calurosos que nosotros hemos tenido en los últimos 100 años. Y otro evento extremo sería los 10 periodos más fríos de mayo que hemos visto en los últimos 100 años. Eso es lo que es un evento extremo. Pero si miran a las noticias, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado acerca de, bueno, esta fue la tormenta del siglo con temperaturas que rompen récords que nunca hemos tenido en nuestros registros? O sequías que rompen récords de que no habíamos experimentado en 100 años. Eso parece que hay mucho más eventos extremos de los que estamos escuchando en las noticias que lo que escuchábamos hace 10, 20, 30 años. ¿Qué está sucediendo entonces? Eso es el cambio climático. Lo que está sucediendo es que estamos cambiando la línea base de cuáles son nuestros promedios. Si nos quedamos con el ejemplo de la temperatura, esta es la temperatura promedio de los últimos años. Si tomáramos la temperatura promedio después de los 10 años siguientes, ese promedio va a ser significativamente más caliente. Lo que sucede es que ya no tenemos una línea base constante. Esa línea base está cambiando. Lo que solía ser un evento que solo ocurría 10% de las veces, ahora está sucediendo 20 o 25 o 30% de las veces. Nuestra sociedad está basada y nuestra tendencia natural como humanos es mirar atrás en el tiempo y decir lo que sucedió en el pasado es lo que va a suceder en el futuro. Pero no, ya no podemos hacerlo. Nuestro clima está cambiando, por lo tanto, esta línea base está cambiando. Entonces, por eso, nosotros seguimos escuchando de estos eventos extremos que son la tormenta del siglo o la ola de calor del siglo, y es porque la línea base está cambiando. ¿Qué significa eso en la práctica? Esto no está funcionando, no funcionó esto. Bueno, yo creo que esto no está funcionando bien. ¿Está bien? Bueno, yo les voy a comentar. Estos eventos extremos suceden en muchas formas diferentes. Tenemos eventos extremos con la temperatura, extremas precipitaciones, inundaciones, lluvias, sequías extremas. Yo voy a utilizar un ejemplo acá del aumento del nivel del mar, que esa es otra que nosotros estamos considerando como evento extremo. Nosotros todos hemos escuchado que el nivel del mar está aumentando, ¿cierto? Pero los números que estamos escuchando son milímetros por año o centímetros por décadas. En muchos de nosotros, yo mismo incluido, decimos, bueno, ¿cuáles son un poco centímetros? ¿Importa o no si está aumentando el nivel del mar? Eso no me afecta, especialmente acá en Bogotá. Yo estaba en Santa Marta hace un par de meses y a ellos sí les importa un poquito más que ustedes. Pero lo que nosotros pensamos es, estamos pensando en esta línea oscura negra que es el cambio promedio del nivel del mar. Eso es lo que cambia por centímetros, por décadas o milímetros por días. Y el nivel del mar no es constante, no cambia lentamente.
Los puntos azules muestran el nivel del mar real que nosotros medimos de un día a otro. Es muy variable. Pueden ver los periodos en que es muy alto el nivel del mar y otros periodos en los que el nivel del mar es muy bajo. Tienen esta variabilidad, pero entonces cuando ustedes colocan encima de eso, a largo plazo esa variabilidad va a quedarse, pero todo va a derivar, a cambiar. Nosotros ahora tenemos eventos de inundación que nunca habíamos visto antes. Hemos estado hablando de los periodos en que esos centímetros en el año va a inundar mi ciudad. Y eso quizás tome décadas en el camino, pero porque el nivel del mar no es constante, nosotros de pronto tenemos un evento de inundación que sucede ahora mismo que no fuéramos capaces de anticipar, todo por esta línea base que se está moviendo. Decimos, eso fue solo una inundación, fue un solo evento, eso no va a volver a suceder. Pero esta línea base continúa aumentando, así que con esta variabilidad, y usted tiene otro evento de inundación y otro, y otro, y otro, y lo que sucede es que estas altas, que no era un problema anteriormente, de pronto ahora están inundando tu ciudad, y esto puede suceder décadas antes de que este promedio de inundación llegue acá. Nosotros estamos un metro encima del nivel del mar, no en Bogotá, pero en cualquier lugar, en Bangladesh, por ejemplo. Yo he estado trabajando con las Islas Marshall y todo el país es 2 metros por encima del nivel del mar. Ellos no están preocupados por este número, ellos están preocupados por estos números. Ellos ya están viendo periodos de inundación en los que la mayoría del país se inunda y ellos tienen que evacuar su país porque no hay un lugar donde ellos puedan ir. Son países enteros que se están inundando. Más y más frecuentemente. Eso es lo que nosotros queremos decir con eventos extremos. Y esto no son cosas aisladas que suceden una acá y otra allá. Estos son ejemplos del 2017 de algunos de los eventos extremos que nosotros vimos. Ustedes tienen acá Alaska en los Estados Unidos, que tuvo su noviembre más caliente en su registro que ellos han visto en 2017. Tuvimos 3 huracanes categoría 5 que golpearon los Estados Unidos. Tuvimos olas de calor récord en Argentina, Chile. Tuvimos sequías en Portugal. Tuvimos inundaciones en Bangladesh, en la India, en Nepal. Todas estas cosas son eventos extremos, pero ustedes solo ven que la línea base no está cambiando. Si no creen que el clima está cambiando, miren a todos estos eventos que han sucedido solo en un año. En este ejemplo particular, que se ha colocado por no a en los Estados Unidos, que no ha tenido un efecto directo en Colombia, pero ¿alguien recuerda un evento extremo que ha sucedido en el 2017? Cuando 250 personas murieron de un evento de inundación masivo. Ese es el cambio climático. Ahora, los científicos somos muy cuidadosos de decir que no podemos atribuir evento exacto al cambio climático. Si nosotros nos regresamos acá, esa inundación fue causada por el cambio climático. No, es una variabilidad natural. Esa inundación que sucedió en 2017 fue parte de la variabilidad natural que nosotros vemos. Pero cuando usted superpone esa variabilidad natural en el cambio climático, estos eventos, que uno pudiera decir son eventos naturales, suceden con más frecuencia y tienen un impacto más fuerte en nuestra sociedad. Empezamos a matar más personas. Y ha habido mucha cantidad de eventos de inundación que ha sucedido desde esto, de 2017. Así que esto no es solo
un efecto aislado. Suramérica, en general, se ha identificado como la parte penal intergubernamental, un grupo internacional de científicos que se reúnen cada año para evaluar el estado de nuestra comprensión del cambio climático. Y ellos han identificado en América del Sur como un punto caliente para el cambio climático en el siglo XXI. Hay muchos cambios que pueden estar sucediendo acá. El calentamiento, pueden ver que es significativo en Sudamérica, y cambios grandes en la precipitación también. Sudamérica también ha sido identificada como otro punto caliente para las extinciones. Pueden ver más extinciones en Sudamérica que en cualquier otro lugar del mundo. Y mucho de eso tiene que ver con el hecho de que hay tantas especies acá. Es una diversidad tan amplia que es algo fantástico, pero esas especies se adaptan únicamente al clima particular que ustedes tienen acá en Sudamérica, en Brasil, Colombia. Y si ese clima cambia, esas especies van a ser capaces o no de adaptarse. Y se sugiere que hay un cuarto de esas especies en Sudamérica que pueden extinguirse. Un tercio, perdón. ¿Y qué está causando esto? Yo mencioné anteriormente que el dióxido de carbono es un impacto. Utilizando estos combustibles fósiles es un problema, y esta es la evidencia. Esta es parte de la evidencia que tenemos que muestra eso. Ahora, regresando también, mirando en el tiempo atrás, años. Este es hoy, y esto es regresándonos 800.000 años. Podemos hacer hoyos en el hielo en Groenlandia, y podemos tomar ese hielo y tener una capa que se forma cada año. Dentro de ese hielo hay burbujas de aire. Podemos entrar en esas burbujas de aire y medir el dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono que se muestra acá en azul. Y la temperatura es en rojo. Podemos medir la concentración de dióxido de carbono de una atmósfera anterior, hace 800.000 años. También podemos medir la temperatura con la que se formó ese hielo. Aquí está el trazado. Ven que están relacionadas fuertemente, y han habido cambios en la temperatura. Es en las eras heladas. Lo que hallamos es que durante los interglaciales, cuando no hay era glacial, el dióxido de carbono es constante, de 280 partículas por millón. Si usted toma 1 millón de moléculas de aire y dice, ¿qué hay dentro de ese 1 millón de moléculas? La mayoría va a ser, ¿qué? Nitrógeno. La segunda más abundante es oxígeno. De ese 1 millón de moléculas de aire, durante estos periodos, 280 de esas millones de moléculas son dióxido de carbono. Eso no suena como mucho, pero ese dióxido de carbono atrae el calor de la atmósfera. Cuando brilla el sol en la Tierra, primariamente es una longitud de ondas cortas, y calienta la Tierra e irradia eso de vuelta como infrarrojo hacia el espacio, como calor. Pero mientras más dióxido de carbono haya en la atmósfera y esos gases de efecto invernadero, ese calor no se atrapa en la ionosfera, y eso es lo que causa estos grandes cambios. Así que durante las eras heladas, el dióxido de carbono era de 180 partículas por millón.
Desde 180 partículas por millón, de 180 partículas, es suficiente para causar una era helada. ¿Creen que de 280 partículas por millón a lo que estamos hoy, que es más de 410 partículas por millón, ustedes creen que eso también puede tener un efecto en el clima, en la Tierra? ¿No tiene sentido que este cambio está sucediendo? Bien. Eso es 800 años atrás. Ahora son 1000 años. Vemos que el dióxido, la concentración de dióxido de carbono era muy constante, de 280 partículas por millón. Podemos tomar esto hasta el fin de la última era de hielo. Así que esta cantidad de partículas por millón duró durante 1000 años, y antes de eso fue menor. Hace 2000 años, en la era de hielo, la concentración de dióxido de carbono era de 100 partículas por millón. Pero desde que vinimos de esta era de hielo, el dióxido de carbono ha sido muy constante hasta acá. ¿Qué sucedió acá? Descubrimos el petróleo. Y empezamos a utilizar el combustible fósil y ahora el gas natural. Y desde que empezamos a consumirlo, ahí es cuando aumentó el dióxido de carbono más y más. Comenzamos, de hecho, estas medidas son de esas capas de hielo que yo mencioné, y algunas de estas son de la Antártica, en el Polo Sur, y algunas de estas es de Groenlandia. Así que vemos la misma tendencia en todo el globo terráqueo, el Polo Sur, y en 1958 empezamos las medidas directas de dióxido de carbono en la atmósfera, en Honolulu, en Hawái. Hemos estado midiendo de manera constante desde ese momento, y vemos que hoy el dióxido de carbono ha aumentado 2 partes por millón, 2 partículas por millón. Esto probablemente es otra diapositiva que a lo mejor no funciona bien. Lo que causa ese dióxido de carbono, el aumento en la atmósfera, es el uso de los combustibles fósiles. Estas son las últimas décadas, el uso de los combustibles fósiles. Quizás han visto en las noticias 2017, 2018, que hubo una fanfarria del aumento había reducido el uso de los combustibles fósiles, y en 2019 regresó. Esto nunca se redujo. 2019 estuvo hasta acá, por encima de 10 petagramos de carbón. Yo creo que 9.3 petagramos de carbón. ¿Ustedes saben cuánto es un petagramo de carbón? ¿De carbono? Un peta es 1 con 15 ceros después. Es un 1 con 15 ceros. Es 1.000 millones de toneladas métricas. Si toma un petagramo de carbono y lo convierte en carbón y lo coloca en un tren. Originalmente yo soy del noreste pacífico. Tenemos trenes que van a Seattle todo el tiempo. Si ustedes toman todo el carbono de un petagramo en un tren de carbón, ese tren va a recorrer toda la Tierra, va a envolver la Tierra 6.1 veces, 106 millas de largo en un petagramo de carbón. Nosotros estamos liberando 10 petagramos de carbono en la atmósfera cada año. Eso es un tren de carbón que envuelve la Tierra 70 veces. Eso fue una pequeña animación, pero bueno, lo puedo utilizar desde acá. No funcionó. También estamos contribuyendo con la dióxido de carbono, con la deforestación, y no solo Brasil. Todos escuchamos acerca de la deforestación en Brasil, pero está en todo el mundo la deforestación. Pero ha sido muy constante en el tiempo, liberando un petagramo de carbono por año a causa de la deforestación. Estamos cortando el equivalente del área del país de Panamá
en bosques cada año. Y cuando usted quema esa madera, libera este petagramo de carbón. Juntos tenemos 10 petagramos de carbón por año. Pero como yo mencioné, desde 1958 estamos midiendo el dióxido de carbono. Comenzamos en Honolulu. Aquí es donde se acumulaba entre 1994 y 2007. Vemos que estas concentraciones están cambiando, así que el Atlántico Sur no tenía tanta importancia. Ahora es más importante. El océano continúa absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera, pero ¿a dónde va y cómo está afectando los océanos? Eso cambia. Y eso es lo que estamos tratando de estudiar actualmente. Otro hecho interesante, dato interesante de los océanos es que también absorben el calor. Así que yo mencioné que el brillo del Sol en la Tierra calienta el planeta y el 71% de la superficie terráquea está en movimiento, así que el brillo del Sol en el océano ayuda a calentar el océano. También calienta la atmósfera encima del océano y ese océano absorbe un poco del calor que se acumula en la atmósfera. Así que lo que podemos hacer es mirar a la energía, es todo mirando el presupuesto de energía de la Tierra. Y durante los últimos 40 años, la Tierra ha acumulado 275 zetajoules. Y yo le estoy mostrando estos números. Peta es 1 con 15 ceros. ¿Saben una zeta qué es? La zeta es un 1 con 21 ceros después del 1. Es una gran cantidad de energía. Y yo coloco eso en perspectiva. Toda la energía necesaria para nuestra sociedad, para el mundo entero, los humanos utilizamos la mitad de un zetajoule, la mitad de un zetajoule por año, para hacer todo lo que hacemos. Toma la mitad de un zetajoule. El sistema terráqueo ha acumulado 275 zetajoules. Nosotros pensamos, ¿a dónde va esto? Se distribuye entre muchas cosas. Lo que tendemos a centrarnos es en el calentamiento global, es cuánto la atmósfera se está calentando. Como yo mencioné anteriormente, durante los últimos 100 años, las temperaturas globales han aumentado en 1.3 grados Celsius. ¿Dónde está eso? Eso está en este púrpura, en la atmósfera, este calentamiento atmosférico. Y ni siquiera podemos verlo. 3% de esa energía que está atrapada se utiliza para derretir el hielo. A mitad de este siglo, nosotros vamos a tener ningún hielo en el océano Ártico durante los veranos. Todavía va a ser helado en el invierno, pero cada verano se va a derretir. Y 3% es utilizado para calentar la Tierra. Yo mencioné que el brillo del Sol está en la Tierra, calienta la Tierra, pero inclusive eso todavía va a contar 7%. ¿Dónde está el resto de esa energía? ¿Dónde va el resto de esa energía? Ya les dije la respuesta. Va dentro del océano. El océano absorbe 93% de toda la energía que se atrapa del cambio climático y del calentamiento global. Lo que hace es que está calentando los océanos. Ahora, el cambio en la temperatura del océano es muy pequeño. Si lo piensan, si miran parte del agua y la coloca en un horno y la encienden bien alto, ¿cuánto se demora para hervir? Toma mucho tiempo, y eso es porque toma una gran cantidad de energía para cambiar la temperatura del agua. Tiene una termomasa muy grande. La otra consecuencia de eso es cuando esa agua se hierve finalmente. Es importante en tu tetera y trata de tomártela. Todavía está caliente. Y espera, y espera, y espera. Y todavía está caliente. Toma mucho tiempo para calentarse, pero también toma mucho tiempo para enfriarse. Toda esta energía que nosotros colocamos en los océanos durante los últimos 100.000 años se acumula y va a estar ahí durante miles y miles de años. Si los océanos no estuvieran ahí,
Piensen, si toma 93% de la energía que los océanos absorben y en vez de eso lo colocan en la atmósfera, ¿cuánto calentamiento global creen que vamos a tener? Estamos preocupados en 1.3 grados Celsius de cambio de temperatura. Imagínense cómo sería la Tierra sin la absorción de este océano para que reduzca esto. Como oceanógrafo, este beneficio grande que nos brindan los océanos a nuestra sociedad y a la humanidad no viene sin un costo adicional. Hay consecuencias por esto. Yo reconozco que en Bogotá estamos lejos de los océanos. Quizás no pensamos que los océanos tienen mucho que ver con ustedes, pero de hecho sí tienen mucho que ver con ustedes. El océano les brinda la mitad del oxígeno que ustedes brindan o respiran. Quizás no les gusta el océano, pero sí les gusta respirar. Yo asumo. Les da comida, alimento. ¿Quién come pescado acá? ¿Quién? Por supuesto, la mayoría de los servicios que nosotros recibimos del mar vienen en barcos. Así que los océanos nos dan una gran cantidad de recursos, un gran beneficio a la sociedad. Pero el mayor que nosotros negamos es el hecho de que el océano controla nuestro clima, controlan los patrones climáticos. Algo que vemos mucho en Hawái, que yo creo que aquí también se siente, es que nuestro clima es afectado grandemente por los fenómenos climáticos, que es el Niño. ¿Han escuchado acerca del Niño? Eso es un fenómeno oceánico. Cuando los océanos se calientan, eso cambia los patrones climáticos y eso tiene consecuencia en todo el globo terráqueo. Los océanos definitivamente tienen un impacto fuerte en nuestro clima, nuestro ambiente, medio ambiente. Yo les mostré anteriormente que el dióxido de carbono está aumentando en la superficie del océano. Junto con ese aumento en dióxido de carbono, también vemos una disminución en el pH del océano. Yo soy un químico marino y no les puedo mostrar una fórmula, pero yo sé que a muchas personas no les gusta la química, así que no miren, es una fórmula química muy simple, así que yo creo que ustedes la pueden entender. El dióxido de carbono, yo los escuché, pueden sobrevivir, tranquilos. Esta es la única que les voy a mostrar. El dióxido de carbono más agua hace ácido carbónico. Es una química simple. Una termodinámica simple. El CO2 es lo que llamamos un gas ácido. Cuando lo combinan el CO2 y el agua, acidifica el océano. Estos hidrógenos que se liberan de los ácidos, esos controlan la química fundamental de los océanos. Eso afecta todo. En particular, afecta a nuestros organismos marinos. Uno de los organismos que particularmente estoy preocupado son las barreras coralinas. Afecta todo que produce los esqueletos de ácido carbonato. Miren los moluscos, las ostras, que tienen un caparazón con ácido carbonato y es la estructura, también es carbonato de calcio. Las playas de arenas blancas están también hechas de carbonato de calcio. Eso es lo que es. Este diagrama acá muestra un mapa con el índice de color que indica cuán fácil o difícil es para los corales reproducir caparazones de carbonato de calcio. Se relaciona con el dióxido de carbono, está en el agua o en la atmósfera. Recuerden que yo les conté que antes de utilizar estos fósiles, así es como hubiera luce el océano en 1800. Estos puntos pequeños se conocen como las barreras coralinas del mundo. Noten que todos estos puntos, casi todos, están dentro del color azul. Están acá. Y la forma en que esa escala se establece, mientras más grande sea el número, más fácil es que los corales se reproduzcan este esqueleto de carbonato de calcio. A ellos les gusta crecer acá en esta área.
de 3, 4 y 5. Entre 3 y 5 yo creo que pueden adivinar lo que viene después. Ahora empezamos a utilizar estos combustibles fósiles. Aquí estamos en el año 2000. El dióxido de carbono es 380 partículas por millón. Hay menos azul ahí. Así que regresamos y miramos. Miren la parte azul. Ahora miren cómo luce hoy. Tenemos menos azul y más amarillo. Este es el histograma de la química de los corales. Los corales no se están moviendo. Ellos no se pueden mover, pero el agua sí, la química está cambiando alrededor de esos corales. Aquí estamos en el 2000. Y aquí es al final lo que vamos a hacer al final de este siglo. Ya no queda más azul. Y mientras entramos en estos colores rojos, estos corales que están en el rojo ya no pueden crecer más. No están muertos, pero no pueden crecer. Se están disolviendo a la misma tasa que crecen. Así que no hay un cambio. Cuando aumenta el nivel del mar, además de eso, lo que sucede es que usted ahoga todos esos corales. Ha habido estudios que sugieren que al final de este siglo podemos tener muy pocos barreras coralinas. Quizás no mueran, pero no van a crecer, no van a ser saludables. No van a ser capaces de sostenerse por sí mismos. También noten en la Antártica, en el Ártico, que este color en estas áreas, cualquier cosa que produce un caparazón automáticamente, ese caparazón se va a disolver. Hay consecuencias a las acciones que nosotros estamos tomando. Mi punto acá, para resumir, es que yo escucho hoy muchas veces de las personas que no hay forma de que los humanos somos individuos. ¿Cómo podemos afectar el globo terráqueo, que este planeta gigante? ¿Cómo lo podemos afectar como individuos? Yo digo, abre tus ojos, mira alrededor. Cualquier lugar que tú miras puedes ver el impacto que los humanos han hecho a la Tierra, el medio ambiente. El medio ambiente va a responder a eso a través del cambio climático, la acidificación oceánica. Yo no he hablado de las cosas del plástico, por ejemplo, y todos estos efectos que estamos teniendo, pero estas actividades que nosotros realizamos pueden afectar cualquier aspecto de nuestra sociedad. Así que tenemos que preocuparnos de las consecuencias de nuestras actividades. Los combustibles fósiles han sido un boom a nuestra economía, pero no se puede negar. Pero ¿cuáles son las consecuencias medioambientales? Cuando empezamos a hacer esto, no apreciábamos el impacto que teníamos. Ahora sí lo hacemos. Tenemos que despertar, reconocer el impacto que estamos teniendo en nuestro planeta. Necesitamos hacer algo acerca de esto. Yo tiendo a ser optimista. Yo creo que hay cosas que podemos hacer. Colombia ha sido muy buena promoviendo el cambio medioambiental. Tenemos que seguir presionando, convenciendo a las comunidades internacionales para trabajar juntas, para reducir el uso de los combustibles fósiles. Yo reconozco que estoy diciendo esto en un país, o de un país, donde la administración no quizás está apoyando tanto como me gustaría. Yo lo voy a dejar ahí. Es difícil ser un científico climático en los Estados Unidos en estos momentos, pero localmente, gracias a Dios, tenemos otros países que continúan promoviendo el cambio. Y estoy convencido de que mientras ustedes continúen siendo una voz activa, que los Estados Unidos van a cambiar también. Ya se está viendo, las compañías están haciendo una diferencia, los estados están haciendo la diferencia. Va a ser algo del fondo hacia arriba, pero va a cambiar. No crean, yo también he visto muchas personas que dicen, ¿qué va a suceder después? ¿Cómo yo puedo afectar la política global? ¿Cómo puedo afectar? Con tu voto, definitivamente. Considere
la próxima vez que usted decide utilizar sus representantes en el gobierno, cómo ellos piensan en el cambio climático, también lo puede hacer también en su propio lanza de influencia. Todos tenemos una lanza de influencia. Ahora yo quisiera estar influenciándolos a ustedes. Quizás no tenga una oportunidad de hablar con alguien como esto, pero puedes hablar con tus amigos. Puedes hacer el cambio en tu vida para reducir tu huella de carbono, reducir la cantidad de energía, electricidad que utilizas, reducir la cantidad de plástico que estás introduciendo en el ambiente. Cada pedacito pequeño ayuda. Con eso, yo cierro y les agradezco por su atención.